y Diana y vamos a realizar una reseña que es como una valoración, una opinión, una crítica. En este caso es una opinión sobre Madame Bovary, el libro de Madame Bovary escrito por Gustave Flaubert. En primer lugar vamos a hacer una breve introducción al libro hablando de sus características y personajes principales. Ahí va. Y también haremos una biografía del autor. Breve. En segundo lugar daremos nuestra opinión sobre el libro y diremos lo que nos ha parecido realmente. Y por último lo compararemos con otras obras de las mismas características, también novelas realistas. Vale. Bien. Pues bien, Madame Bovary fue escrita por Gustave Flaubert, que fue un novelista francés que nació en 1821 en Rouen. Es hijo de un médico francés, pero él estudió Derecho, aunque como tenía una salud muy frágil y tuvo una enfermedad, no abandonó la medicina y se dedicó a escribir. Entre 1849 y 1851 viajó por Grecia y por el Oriente Medio y con otro amigo suyo. Y esto le inspiró para muchas novelas que realizó después de estos años. En 1880 murió en Crozet. Como veremos a continuación, su biografía coincide con la de el protagonista, bueno, uno de los dos protagonistas, que es Charles Bovary, y en muchos aspectos, por ejemplo, que estudió medicina también, que su padre era médico y... Al estar escrito en 1856, podemos decir, además de por las características de la obra, que pertenece a la corriente literaria del realismo, que surgió en el siglo XIX y se caracteriza por representar los hechos de la vida cotidiana de la manera más real, sin crear de una manera muy romántica ni muy bella la realidad. Además utiliza un lenguaje muy variado y hace referencia a numerosas descripciones. Numerosas descripciones. Numerosas descripciones. Además hace una crítica a la burguesía del siglo y la forma de vida que había. Y ahora Paula nos va a presentar a los personajes principales de la novela. ¿Sí? Hay 4 personajes principales. Emma Bovary es hija de un campesino acomodado que se casa con Charles, que es un médico. Es una persona fantasiosa, sensual y apasionada. Frustrada por una vida... Por la realidad. Por una vida que ya no quería. Y por su matrimonio muy aburrido. Y tras varias infidelidades... Ninguna con éxito. Y decide suicidarse con arsénico. Por si no lo habéis oído, decide suicidarse con arsénico. Charles Bovary es un médico rural. Al graduarse en medicina se traslada a Tostes, donde conoce a Emma y se casan. Emma para él es su diosa. Charles es un personaje sencillo y muy fácil de manipular, ya que desde que era pequeño ha sido guiado y manipulado por su madre. Charles no conoce las deudas ni las infidelidades que tenía su mujer. Por lo tanto, cuando fallece se entera de todas las deudas y todas las infidelidades que ha tenido con otras personas. León es un notario importante que al conocer a Emma se da cuenta que tiene muchas cosas en común, pero tiene que marcharse a Rouen por estudios. 3 años después vuelve a coincidir con Emma, donde comienzan a tener una relación amorosa, pero esta relación amorosa termina cuando él la abandona. Se cansa de ella. Sí. ¿Verdad? Sí. Rudolf es un rico galán que posee un castillo en Yonville. Es una persona frívola y seductora que hace que Emma sea su amante. Emma lo presiona para que se fueran juntos, pero él la rechaza. Este personaje aparece posteriormente en la obra cuando Emma lo busca
para decirle que le ayude en una ruina económica y él se niega a ayudarla. Bien, como hemos visto en las descripciones de los personajes, podemos deducir que un tema muy importante sería la infidelidad de Emma, al no encontrar lo que ella necesita, lo que ella se ha imaginado al leer tantas novelas de fantasía. Otro tema también muy importante diríamos que es el remordimiento, la culpa, el arrepentimiento de haberle engañado y haber cometido adulterio con otros hombres, engañando a su marido, que es el único que realmente le... En nuestra opinión consideramos que es una obra que está muy bien escrita, utiliza un lenguaje muy variado y una amplias descripciones tanto de personajes como de lugares, como de simples objetos como un sombrero al principio de la obra. Pero bueno, esto por una parte nos hace imaginarnos mejor la situación, el lugar, los personajes, lo que ocurría, y como es una novela realista, pues por eso utilizan tantas descripciones. Descripciones que por una parte están bien por eso, pero por otra parte son muy pesadas y hacen más pesada la obra a la hora de leerla. Además, bueno, también como la trama de la obra es muy diferente a las típicas novelas clásicas, pues por esa parte se salva porque, bueno, puede hacerse más interesante. En mi opinión, esta novela es muy larga de leer, muy difícil de leer por el tema de las descripciones, pero dejando de lado mi opinión, pienso que es una novela muy importante para la literatura española. Bueno, española no, universal, perdón. Europea, no universal. ¿Universal? Europea universal. Muy importante porque a partir de dicha publicación la manera de escribir cambia por completo. Ay. Además también es muy importante y muy interesante porque contrasta totalmente la realidad. Es decir, estaba muy mal visto. Además, Flaubert fue criticado. Y estuvo en la cárcel. No, por el tema del adulterio. no estuvo a punto de ir a la cárcel. Se le juzgó para ir a la cárcel por el tema del adulterio de la novela y porque por la crítica a la burguesía que se hacía, pero luego cuando se solucionó y no fue a la cárcel, pero esto hizo también que la novela fuese, que a la hora de venderla y eso, pues esto también influyó mucho positivamente. Bueno.